Estaba allí con un trozo de piedra blanca manchado de tierra en mis manos cuando el primer rayo cortó el oscuro cielo sobre la plaza principal. En ese instante, las cientos de personas a mi alrededor dejaron de gritar, dejaron de protestar y se sumieron en un silencio absoluto, porque esa piedra brillaba. No era un reflejo de la tormenta, ni un truco de la luz. Era como si una energía invisible pulsara a través de aquel fragmento de la estatua destruida de la Virgen María. Y cuando alcé el relicario, sentí que ya no era yo quien controlaba mis movimientos. Era como si algo más grande, algo inexplicable, se hubiera apoderado de mí. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento que cambió para siempre mi vida y la de toda la comunidad, debo retroceder al principio. Mi nombre es Mateo. Tengo 26 años, y hasta hace unos meses, era solo un joven artista tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Vivía en un pequeño pueblo, de esos donde todo el mundo se conoce, donde las noticias llegan despacio y las tradiciones se transmiten de generación en generación como tesoros sagrados. Siempre fui un tipo introvertido, ¿sabes? Pasaba horas pintando, dibujando, creando murales en las paredes abandonadas del pueblo. El arte era mi forma de comunicarme con el mundo cuando las palabras no salían. Y tenía un lugar especial al que iba siempre que necesitaba inspiración o cuando la depresión me apretaba demasiado, un pequeño santuario dedicado a la Virgen María, construido hace décadas en el corazón de nuestra comunidad. Ese lugar, ¿cómo puedo describirlo? Era sencillo, humilde, pero tenía una energía que nunca pude explicar. Estaba enclavado entre dos colinas verdes, con un arroyo cristalino corriendo a su lado. El santuario en sí no era gran cosa, paredes de ladrillo blanco, una pequeña capilla con bancos de madera tallados por artesanos locales, y azulejos pintados a mano que contaban historias de la fe de nuestra gente. En el centro, había una hermosa imagen de la Virgen, siempre rodeada de flores frescas que la gente renovaba a diario. Iba allí casi todas las semanas. No por ser especialmente religioso en aquel entonces, sino porque había algo mágico en ese lugar. Era donde pintaba mis mejores murales, donde encontraba paz cuando mi mente estaba agitada, donde sentía que podía ser yo mismo sin juicios. A veces, pasaba horas observando a otras personas que frecuentaban el santuario. Doña Carmen, una señora de 80 años que conocía cada piedra de ese lugar, Ana Clara, una enfermera que siempre se detenía a rezar antes de ir a trabajar al hospital, y el padre Joaquín, un hombre joven que había llegado recientemente a nuestra parroquia, con una tristeza en los ojos que yo reconocía bien. Fue doña Carmen quien primero me contó las historias sobre el santuario. Me hablaba de milagros que supuestamente habían ocurrido allí, de personas que llegaban desahuciadas y salían con una nueva esperanza. Yo escuchaba con respeto, pero confieso que no creía mucho en esas cosas. Para mí el santuario era importante por lo que representaba culturalmente, por el arte que albergaba, por la paz que ofrecía. Nunca imaginé que un día yo mismo viviría algo que desafiaría completamente mi forma de ver el mundo. El cambio comenzó cuando un nuevo alcalde asumió la alcaldía de nuestro pueblo. Desde el primer día, dejó claro que tenía una visión muy diferente de lo que debería ser el progreso. Para él las tradiciones eran un atraso, y lugares como el santuario eran focos de superstición. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché esas palabras salir de su boca en una reunión pública. Sentí que la sangre me hervía. Empezó una campaña sistemática contra el santuario. Decía que ese lugar atraía a personas perturbadas y que eso perjudicaba el desarrollo económico de la región. Usaba una retórica fría, técnica, como si estuviera hablando de números en una hoja de cálculo y no de un espacio sagrado para cientos de familias. Para él la enfermedad mental era algo contagioso que se podía propagar a través del misticismo. Al principio, la mayoría pensamos que eran solo palabras de político, que hablaba mucho pero no haría nada concreto. ¿Cómo nos equivocábamos? Fue en una madrugada de junio cuando todo se derrumbó, literalmente. Estaba en casa,
durmiendo, cuando oí el ruido de las máquinas. Primero pensé que eran obras en alguna calle, pero el sonido venía de la dirección del santuario. Me puse la primera ropa que encontré y salí corriendo. Cuando llegué allí, no podía creer lo que estaba viendo. 3 excavadoras gigantes estaban demoliendo todo, las paredes que albergaban mis murales, los bancos donde tantas personas habían encontrado consuelo, los azulejos pintados a mano por nuestros antepasados, todo se convertía en escombros. En medio de la destrucción, vi la imagen de la Virgen siendo derribada con una brutalidad que me hizo llorar. Allí mismo, delante de todos, lloré como un niño. No estaba solo. Varias personas de la comunidad se habían despertado con el ruido y habían corrido al lugar. Ana Clara estaba arrodillada en el suelo, recogiendo los trozos de los azulejos rotos. Doña Carmen se apoyaba en un bastón, murmurando oraciones con lágrimas bajando por su rostro arrugado. El padre Joaquín intentaba negociar con los trabajadores, pero tenían órdenes de no parar por nada. Fue en ese momento que percibí un detalle extraño. Uno de los trabajadores estaba intentando romper completamente la estatua de la Virgen, pero su mazo no conseguía destruir una parte específica, en la base de la imagen. Era como si ese fragmento estuviera hecho de un material más resistente que el resto. Él golpeaba, y la piedra simplemente no se deshacía. Otros trabajadores vinieron a ayudar, pero el resultado era el mismo. Eso me llamó mucho la atención, pero en la confusión del momento, lo olvidé. Cuando salió el sol, el santuario había sido completamente demolido. Solo quedaban montañas de escombros, pétalos de flores aplastados mezclados con la tierra, y un silencio pesado que parecía cargar con todo el dolor de nuestra comunidad. Me quedé allí, contemplando la destrucción, sintiendo que una parte de mí también había sido demolida junto con aquellas paredes. En los días siguientes, la indignación creció. No era solo rabia por lo que había sucedido, sino una profunda indignación por la forma en que se hizo. A escondidas, sin previo aviso, como si fuéramos enemigos a derrotar y no ciudadanos con derechos. La administración municipal intentó justificar la acción diciendo que el terreno se usaría para construir un centro de convenciones que traería desarrollo económico a la región. Fue Ana Clara quien tuvo la idea de organizar una resistencia pacífica. Propuso que nos reuniéramos en la plaza principal todos los días para presionar al alcalde a reconsiderar su decisión. Al principio, éramos solo 20 o 30, pero el número fue creciendo a medida que la noticia se esparcía. Profesores, médicos, trabajadores rurales, artistas, amas de casa, jóvenes y ancianos, nuestra frente de resistencia se convirtió en un verdadero mosaico de la comunidad. Comencé a pintar un mural improvisado en la pared del edificio de la plaza principal, contando la historia del santuario a través de imágenes. Cada pincelada era un acto de resistencia, cada color elegido era una forma de mantener viva la memoria de lo que habíamos perdido. La gente venía a pegar mensajes, fotografías antiguas del santuario, pétalos de flores. Aquella pared se transformó en un memorial espontáneo que conmovía a quien pasaba. Fue durante una de esas manifestaciones que conocí mejor al padre Joaquín. Se me acercó mientras pintaba, y comenzamos a conversar. Descubrí que cargaba un trauma personal muy profundo. Había perdido su antigua parroquia en un incendio años antes, y eso lo había dejado con miedo a involucrarse demasiado en la lucha por la reconstrucción. Pero al mismo tiempo, veía en lo que estaba sucediendo con nosotros una oportunidad para superar sus propios demonios. Y si les está gustando esta historia de resistencia, fe y superación, no olviden suscribirse al canal para acompañar otros relatos como este que pueden tocar y transformar sus vidas también. El punto de inflexión llegó cuando el padre Joaquín hizo un descubrimiento extraordinario en los archivos de la antigua iglesia. Encontró planos originales del santuario,
documentos históricos que revelaban detalles sorprendentes sobre la construcción. Lo más impresionante era la existencia de un túnel secreto que conectaba el lugar del santuario con el río cercano. Según las anotaciones, este camino había sido construido por monjes como ruta de escape para perseguidos políticos y religiosos. Cuando doña Carmen supo de este descubrimiento, sus ojos brillaron de una forma que nunca antes había visto. Me llamó en privado y reveló secretos que guardaba desde hacía décadas. Me contó que la imagen de la Virgen María no era solo una escultura común. Debajo de la pintura blanca había inscripciones ancestrales, símbolos de protección que mezclaban tradiciones cristianas con conocimientos indígenas de los primeros habitantes de la región. Más impresionante aún, me dijo que había logrado rescatar aquel fragmento de la estatua que los operarios no lograron destruir completamente. Durante la confusión de la demolición, cuando todos estaban concentrados en la destrucción, se acercó a los escombros y tomó ese pedazo de piedra que parecía indestructible. Lo guardó en casa como un tesoro, intuyendo que sería importante más tarde. Cuando me mostró el fragmento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un pedazo pequeño, del tamaño de un puño cerrado, pero había algo en él que emanaba una energía especial. Doña Carmen me explicó que, según las antiguas tradiciones que había aprendido de su abuela, aquello era un verdadero relicario, impregnado de décadas de fe y oración. En ese momento, nuestra lucha ganó una dimensión que iba más allá de lo político. No estábamos simplemente intentando reconstruir un edificio, sino preservar algo sagrado, algo que conectaba nuestra comunidad con sus raíces más profundas. El relicario se convirtió en el símbolo de nuestra resistencia, la prueba tangible de que algunas cosas no pueden ser destruidas por máquinas o decretos gubernamentales. La tensión en el pueblo crecía cada día. El alcalde usaba los medios de comunicación locales para difamar nuestra causa, llamándonos fanáticos, y diciendo que estábamos promoviendo una locura colectiva. Algunos comerciantes, con miedo a represalias, comenzaron a alejarse del movimiento, pero la mayoría de la población permaneció firme, entendiendo que aquella lucha era sobre mucho más que un santuario, era sobre el derecho a preservar nuestra identidad, nuestra historia, nuestra alma colectiva. Fue el padre Joaquín quien sugirió que organizáramos una gran manifestación en la plaza principal, llevando el relicario como símbolo de nuestra fe y determinación. La idea era hacer una vigilia pacífica, mostrando que nuestra resistencia venía de un lugar de amor, no de odio. Ana Clara coordinó la logística, yo me hice cargo de la divulgación a través de carteles y murales, y doña Carmen sería la encargada de portar el relicario. La fecha elegida fue un viernes a finales de septiembre. Durante toda la semana anterior, sentí una ansiedad creciente mezclada con una expectativa que no podía explicar. Era como si algo grande estuviera a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Pasé noches en vela, pintando, orando a mi manera, intentando prepararme para lo que estaba por venir. En la tarde de la manifestación, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes pesadas. El clima estaba cargado, eléctrico, como si hasta la naturaleza se estuviera preparando para algo especial. Cientos de personas se reunieron en la plaza principal, familias enteras, jóvenes con carteles, ancianos apoyándose en bastones, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Era bonito y emocionante ver a nuestra comunidad unida de esa forma. Cuando comenzamos a caminar hacia la plaza principal, sentí que no estaba simplemente participando de una manifestación política. Era como si estuviéramos en una procesión, llevando no solo nuestras reivindicaciones, sino toda la fe y esperanza acumuladas por generaciones. Doña Carmen caminaba al frente, sosteniendo el relicario contra su pecho, y yo caminaba a su lado, listo para apoyarla si lo necesitara. Llegamos a la plaza principal, justo cuando comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia. El edificio estaba rodeado por la policía municipal,
y pude ver al alcalde observando todo desde una ventana del segundo piso, con una expresión de desdén en el rostro. Nuestra multitud se posicionó frente al edificio, formando un semicírculo pacífico pero determinado. Fue entonces cuando doña Carmen me llamó y me dijo que sentía que debía pasarme el relicario. Sus palabras exactas fueron: Mateo, hijo mío, eres joven, tienes fuerza y fe, ha llegado tu hora de llevar este peso. Al principio vacilé, no me sentía digno de semejante responsabilidad, pero ella insistió, colocando aquel fragmento sagrado en mis manos. El momento en que toqué el relicario fue indescriptible. Sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo, una energía que parecía conectarme con todas las personas que habían orado en ese santuario a lo largo de los años. Era como si sus voces, sus esperanzas, sus sueños estuvieran concentrados en ese pequeño pedazo de piedra. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en una tormenta. Los rayos cortaban el cielo oscuro, iluminando momentáneamente el dramático escenario que vivíamos. La policía municipal avanzó, intentando dispersar nuestra manifestación, pero nosotros permanecimos firmes, protegiéndonos de la lluvia como pudimos, pero sin retroceder un centímetro. Fue en ese momento crítico que sucedió lo inexplicable. Alcé el relicario en alto, en un gesto instintivo de desafío y fe, y exactamente en ese instante, un rayo gigantesco iluminó el cielo. Pero no fue solo la luz lo que llamó la atención de todos. El relicario comenzó a brillar con luz propia, suave pero inconfundible, visible incluso bajo la tormenta. El silencio que siguió fue absoluto. Cientos de personas dejaron de gritar, de moverse, de respirar. Incluso los policías municipales bajaron sus porras, observando con asombro lo que estaba sucediendo. Yo mismo no podía creer lo que estaba viendo y sintiendo. Aquel objeto en mis manos pulsaba con una energía que trascendía cualquier explicación racional, pero lo más impresionante aún estaba por venir. Mientras mantenía el relicario en alto, otros rayos comenzaron a caer, pero todos ellos iluminando específicamente el área donde se encontraban las ruinas del antiguo santuario. Era como si una fuerza invisible estuviera dibujando en el cielo un mapa luminoso, conectando el relicario con el lugar sagrado que habíamos perdido. En ese momento, sentí que ya no era yo quien controlaba la situación. Mis piernas comenzaron a moverse solas, guiándome hacia las máquinas de demolición que aún estaban estacionadas cerca de los escombros. La multitud me siguió en silencio reverente, como si todos supiéramos instintivamente que algo más grande estaba sucediendo. Cuando llegué cerca de los equipos, el relicario brilló aún más fuerte. De repente, las máquinas comenzaron a presentar fallas inexplicables, motores trabándose, sistemas eléctricos fallando, como si una energía invisible las estuviera neutralizando. Los operadores intentaron volver a conectarlas, pero era inútil. Era como si el propio relicario estuviera creando un campo de protección alrededor de las ruinas del santuario. A estas alturas, incluso el alcalde había bajado del edificio, acercándose con una expresión de incredulidad en el rostro. Pude ver en sus ojos que algo había cambiado. La arrogancia y el desdén fueron reemplazados por una confusión genuina ante lo que estaba presenciando. Se acercó a mí, miró el relicario que aún brillaba en mis manos, y por primera vez desde que asumió el cargo, pareció quedarse sin palabras. Fue el padre Joaquín quien rompió el silencio. Se acercó a los dos, y con una voz calma pero firme, dijo: «Alcalde, no sé cómo interpreta usted lo que está sucediendo aquí, pero creo que todos podemos coincidir en que hemos presenciado algo extraordinario. Tal vez sea el momento de reconsiderar nuestras posiciones y buscar una solución que honre tanto el progreso como la tradición». Lo que siguió fue una negociación tensa pero respetuosa. La presencia de tantas personas, el fenómeno inexplicable que todos habíamos presenciado, y la repercusión que la historia estaba teniendo en las redes sociales, crearon una presión irresistible sobre la administración municipal. En cuestión de horas, representantes de la prensa regional llegaron al pueblo,
atraídos por los relatos que circulaban sobre milagros y luces misteriosas. Durante toda la negociación, mantuve el relicario conmigo. Había dejado de brillar, pero aún pulsaba con una energía suave que me daba fuerza y claridad mental. Era como si aquel objeto me conectara con una sabiduría ancestral, ayudándome a encontrar las palabras correctas para defender nuestra causa sin recurrir al enfrentamiento agresivo. El acuerdo final superó lo que imaginábamos posible. El alcalde no solo accedió a reconsiderar la demolición, sino que se comprometió a destinar fondos públicos para la reconstrucción del santuario en otro punto del pueblo, manteniendo una zona conmemorativa en el lugar original. Más que eso, reconoció públicamente que había subestimado el valor cultural y espiritual de ese espacio para nuestra comunidad. En los meses que siguieron, acompañé de cerca todo el proceso de reconstrucción. El nuevo santuario fue erigido en una colina cercana, con una vista privilegiada de todo el pueblo. Mantuvimos todos los elementos originales que pudieron ser salvados de los escombros, incorporándolos a la nueva estructura. Mis murales fueron recreados, pero ahora incluían también la historia de nuestra resistencia, transformando el arte en memoria viva. El relicario obtuvo un lugar de honor en el nuevo altar, protegido por una pequeña urna de vidrio que permite que todos lo vean. Hasta hoy, muchas personas relatan sensaciones especiales cuando se acercan a él, una paz inexplicable, una sensación de conexión espiritual. Algunas incluso hablan de pequeños milagros en sus vidas. En cuanto a mí, aquella experiencia cambió completamente mi relación con la fe y con el misterio de la vida. No me volví religioso en el sentido tradicional, pero desarrollé una apertura a dimensiones de la existencia que antes consideraba pura superstición. Aprendí que hay fuerzas en el universo que nuestra razón no puede explicar, pero que nuestro corazón puede reconocer y respetar. Lo más importante fue descubrir mi propia fuerza. Durante toda aquella lucha, me di cuenta de que llevaba dentro una capacidad de liderazgo y valentía que desconocía. El arte siguió siendo mi lenguaje principal, pero ahora se convirtió también en una herramienta de transformación social, una forma de unir a la gente en torno a causas justas. Ana Clara se convirtió en una gran amiga y aliada en varios proyectos comunitarios que surgieron después de nuestra victoria. El padre Joaquín superó sus traumas y se convirtió en un líder respetado, no solo religioso, sino también social. Doña Carmen, a pesar de sus 80 años, ganó una energía renovada y se convirtió en una especie de guardiana oficial de la historia del santuario, recibiendo visitantes y contando nuestra historia a quien quiera escucharla. Lo más sorprendente fue la transformación del propio alcalde. Después de aquel episodio, adoptó un enfoque mucho más dialogante y respetuoso con la comunidad. Nunca hablamos abiertamente de lo que sintió aquella noche de tormenta, pero sus acciones posteriores demostraron que algo fundamental había cambiado en su visión del mundo. Hoy, 5 años después, el nuevo santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación que atrae visitantes de diversas regiones. Creamos un festival anual que mezcla la cultura popular, la música y el arte, celebrando no solo nuestra fe, sino nuestra capacidad de resistir y reconstruir. Es hermoso ver cómo algo que comenzó con dolor y revuelta se ha transformado en una fuente de alegría e inspiración para tanta gente. Cada vez que miro el relicario en el altar, recuerdo aquella noche de tormenta y la sensación de estar siendo guiado por una fuerza superior a mi propia voluntad. No sé explicar científicamente lo que pasó, y quizás no sea necesario. Lo importante es que aquella experiencia me enseñó que, cuando luchamos por algo justo y verdadero, el universo conspira a nuestro favor de maneras que nuestra mente no puede anticipar. Aprendí también que los milagros no son solo eventos sobrenaturales extraordinarios, sino que muchas veces son la valentía de personas comunes que se unen por una causa mayor que ellas mismas. El verdadero milagro fue ver a nuestra comunidad transformarse, fue descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos, fue construir puentes donde antes solo había división. Si hay un mensaje que me gustaría dejar a quienes escuchan esta historia es este:
nunca subestimen el poder de la unión cuando nace de un propósito genuino. No importa cuán imposible parezca la situación, no importa cuán poderosos sean los adversarios, cuando personas de buena voluntad se unen para defender aquello en que creen, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Y a veces, solo a veces, el universo nos sorprende con señales que confirman que vamos por buen camino. Puede ser un relicario que brilla en la tormenta, puede ser una máquina que falla en el momento exacto, puede ser una energía que nos da fuerza cuando creíamos que no teníamos más. Lo importante es estar abierto a reconocer esas señales y tener el coraje de actuar cuando aparecen. Hoy, cuando camino por las calles de mi pueblo y veo el nuevo santuario brillando en la colina, siento una gratitud inmensa por haber vivido todo esto, no solo por la victoria que conquistamos, sino por el proceso de crecimiento personal que aquella lucha me proporcionó. Descubrí que soy capaz de mucho más de lo que imaginaba, y eso cambió para siempre la forma en que enfrento los desafíos de la vida. Así que, si están pasando por alguna situación difícil, si sienten que están luchando contra fuerzas mayores que ustedes, recuerden esta historia. Recuerden que a veces la solución llega de donde menos esperamos, que la fuerza puede surgir cuando creemos que no tenemos más, y que pequeños gestos de fe y valentía pueden desencadenar transformaciones extraordinarias. El relicario sigue allí, en el altar del nuevo santuario, recordándonos a todos que hay misterios en la vida que vale la pena proteger y defender. Y yo sigo pintando, creando, soñando, siempre con la certeza de que aquella experiencia me mostró algo sobre la naturaleza profunda de la realidad. Estamos todos conectados por hilos invisibles de esperanza, y cuando tiramos de esos hilos con amor y determinación, pueden ocurrir milagros.